Inicio al tercer encuentro de prestadores de servicios jurídicos gratuitos. Agradecemos infinitamente la presencia de todos ustedes. Entendemos y vemos que hay representantes de todas las áreas e instituciones del derecho, tanto organizaciones de la sociedad civil como instituciones que prestan y brindan servicios jurídicos gratuitos. Vamos a comenzar mencionando quiénes dan esta charla y cómo se organiza este encuentro. Esta es la red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos que se conformó hace 2 años atrás, por iniciativas conjuntas de distintos organismos, para fortalecer el trabajo mancomunado en la prestación de servicio jurídico gratuito a la comunidad. Es así como se constituyó una mesa de coordinación. Esa mesa de coordinación está integrada por varias instituciones que brindan servicio jurídico gratuito. Tenemos el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Facultad de Derecho, que nos ha permitido estar presentes acá a través de su plataforma digital, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los organismos que están integrando esta mesa de coordinación de la red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos. Esta red ha logrado, o hemos venido trabajando desde hace 2 años, en el fortalecimiento del acceso a la justicia, y en ese sentido hemos elaborado desde documentos, hemos firmado documentos, desde guías de buenas prácticas y consultas, a recurseros específicos, hemos firmado cartas de intención, como para fortalecer el trabajo mancomunado que las instituciones están haciendo y las organizaciones de la sociedad civil también lo hacen, y que son partes integrantes de esta red. Queremos mencionar, bueno, que el propósito de esta presentación, de este tercer encuentro de la red de prestadores, va a estar signado por lo que fue la pandemia, la emergencia sanitaria, que de algún modo ha sesgado el trabajo de los diferentes estamentos que brindan servicio jurídico gratuito a la comunidad, ya sea de la órbita estatal como de la órbita de la sociedad civil. Entonces, vamos en este encuentro, los expositores van a brindar un raconto de lo que ha sido esta situación, ¿no?, anómala y sorpresiva, que ha tomado en particular a la prestación del servicio jurídico un desafío especial, de cómo brindar el servicio, de qué forma, cuáles son los desafíos, cuáles son las novedades que han permitido de alguna manera agilizar determinados trámites, qué otras situaciones han hecho que los trámites, ya sea judiciales o extrajudiciales, se hayan visto de alguna manera entorpecidos. Y bueno, desde la experiencia de cada uno de los que estén exponiendo, vamos también a compartir de alguna manera ideas y de algún modo tratar de mancomunar esta situación y lograr lineamientos, tal vez de trabajo futuro, en caso de que esta situación imperante persista. Y en caso de que no persista también, aprender de toda esta situación, de todos estos meses que hemos venido de algún modo sorteando las diferentes dificultades y desafíos que la prestación del servicio jurídico nos presentaba. Así que no quiero demorar más con esta breve introducción. Quiero presentar a mi comoderadora, que es Alessandra Cutuli, que va a estar moderando conmigo, y dar la conformación de los paneles del día de hoy. En el día de hoy van a estar como expositores el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la persona del doctor Santiago Mauri, que es el coordinador de los atajos de capital. También van a exponer
el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, en la voz del doctor Javier Lancestremere, que es el secretario general interino de Política Institucional. Expondrán también seguidamente el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en la persona del doctor Roberto Requejo, que es el secretario judicial a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia. También lo harán seguidamente el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la doctora Fernanda Petrone, que es oficial a cargo de la Dirección de Orientación al Habitante. Y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, en la persona de la doctora Ana Cueva Rey, secretaria general de Gestión. Bueno, le voy a pasar la palabra breve a Alessandra Cutuli para que comience con la presentación de los participantes. Gracias, estimado Madoda. Agradezco la presencia de todos. Estamos teniendo una participación muy importante. Eso demuestra la importancia que tiene el acceso a justicia y los servicios jurídicos en la ciudad, y la necesidad que tenemos tanto aquellos que estamos integrando organismos del Estado como las ONG, como muy bien recién señalaba Madoda, de brindar, sobre todo a aquellos que tienen menos recursos y menos oportunidades, la posibilidad de poder tutelar sus derechos, sea en el área administrativa o en el área judicial. En este caso, para no extendernos más, vamos a darle la palabra al doctor Santiago Mauri, que tal como señaló recién Madoda, es el coordinador de los atajos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Santiago, te escuchamos. No, no te estaríamos escuchando. ¿Qué tal? Hola a todos y todas y todes. Gracias Madoda, gracias Alexandra, y gracias a toda la red en general, toda la red de prestadores jurídicos, un espacio que Atajo conoce, que Atajo participa y que Atajo le interesa que crezca. Desde hace 2 años que estamos ahí, y se ha generado una sinergia muy, muy importante y muy valiosa, que ha puesto en marcha una serie de acciones desde antes de la pandemia e incluso ahora con el inicio de la pandemia también, cuando nos encontramos para pensar, bueno, cómo podíamos actuar frente a este escenario, y armamos rápidamente ese recursero que fue puesto a disposición de un montón de operadores y efectores que hoy lo están usando, me consta de su función y de su utilidad. Bueno, voy a hablar un poco de la cronología de Atajo, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Para quienes no conocen Atajo es una oficina que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación, se crea en el año 2014. Primero se crea por una decisión de la anterior procuradora, Alejandra Gil Carbó, y ahora, en el año 2015, se pudo plasmar esta dirección en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y eso es muy valioso. Es decir, somos parte de la estructura del sistema de justicia, y somos una primera experiencia dentro de la Administración de Justicia de oficinas territoriales, de oficinas descentralizadas, de estar en los contextos más desfavorables, lo cual entendemos muy valioso y que debería ser acompañado por todo el sistema de justicia en general, porque es una deuda pendiente la territorialidad de la justicia, de la juzgado, de todas las oficinas que componen el sistema de administración de justicia. Esto que digo se relaciona con el inicio de la pandemia, porque nuestra principal ganancia, uno de nuestros principales objetivos era el trabajo en el territorio. Y nos tuvimos que el 16 de marzo retirar de un momento a otro, cerrar nuestra oficina e irnos a nuestras casas para preservar nuestra salud y la salud colectiva. Entonces tuvimos que reorganizarnos rápidamente frente a un escenario completamente desconocido para nosotros y para todas las personas en general. Y rápidamente logramos
poder armar, consolidar los equipos a través de la atención remota. El 28 de marzo difundimos los teléfonos de contacto, los mails, las maneras que podían ubicarnos las personas de los barrios en los cuales nosotros nos encontrábamos para seguir continuando con sus trámites o también presentarnos nuevas situaciones. Sabíamos que la pandemia iba a traer muchos conflictos nuevos y efectivamente así fue. Ahí les voy a copiar un link con los teléfonos de contacto para quien les sirva, los utilice, están a disposición, esos números siguen activos. Bueno, y empezamos a recibir llamados, a recibir WhatsApp, a recibir mail, con todos los problemas de conectividad que hay, una gran dificultad, y nos fuimos reinventando día a día, buscando las alternativas, trabajando para crear nuevas herramientas, y así llegamos a nuestro primer informe de gestión, que fue el 20 de abril, donde recopilamos ese mes de trabajo, y observamos que teníamos 293 consultas nuevas y 773 seguimientos. Ahí también les voy a copiar el link de ese informe, de ese primer informe, que nos llamó bastante la atención porque esperábamos un desfasaje más grande entre el trabajo que el anterior, o sea, comparativamente del 2019 al 2020, en ese mismo periodo esperábamos bastante menos, y no. Fue una cantidad de consultas bastante alta. Luego, para mayo, también frenamos la pelota y analizamos cómo venía la situación, y encontramos que tuvimos 453 nuevas consultas. Por ahí los datos les aburren un poco, así que les voy a ir pasando los informes para que ustedes los vean, para que los analicen, para que los estudien. Y 966 seguimientos. El año anterior habíamos tenido 734 en el mismo periodo, es decir, laburamos bastante más, y eso fue en búsqueda de tratar de solucionar los conflictos que se nos presentaban en este contexto remoto de pandemia, donde había que poner un esfuerzo más para resolver cada situación, donde había que hacer más llamados, indagar, buscar, gestionar con estas nuevas modalidades de atención de todos los organismos. Ahí destaco nuevamente a la red, que fue clave estar conectados para poder articular las demandas que recibíamos y poder colaborarnos en el trabajo del día a día. Para el tercer informe, que fue para el mes de junio, tuvimos 627 nuevas consultas y 1.527 seguimientos. Y en el último informe, que es ahora de 20 de julio, lo hicimos, 444 nuevas consultas y 1.100 seguimientos. En total, desde que inició la pandemia hasta el 20 de junio, 1.817 nuevas consultas y 4.372 seguimientos. Estos son datos, digamos, atrás de los datos hay mucha más información, atrás de cada registro hay mucho trabajo, son imprecisos, o no dan cuenta de todo, pero son indicadores que sirven. Y hay uno más también muy importante para nosotros, que es el 72% de las personas que nos consultaron son mujeres y el 27,2% son hombres. Eso es algo que no es nuevo, lo venimos viendo hace tiempo, y da cuenta de que en los barrios vulnerables, en los territorios donde hay mayor conflictividad, mayor necesidades, las mujeres tienen un rol fundamental y protagonista a la hora del desarrollo de la vida, en líneas generales. O sea, acá nos consultan por los distintos trámites relacionados a acceso a la justicia, pero también están en los comedores, también están en las salitas de salud, también están cuidando a los chicos y las chicas en los CPI o en los lugares de cuidado que se organizan en el barrio. Ese dato me parece que es significativo, al igual que la cantidad de seguimientos. Eso nos permite pensar que el acceso a la justicia no es un acto nada más, no es una consulta, no es un formulario, no es esa entrevista y listo. Es un proceso que lleva un inicio, un desarrollo y un final, que es necesario acompañarlo de manera integral
en todo el momento para que se pueda llegar a una solución. Pienso en casos de violencia de género, pienso en casos de acceso a la salud, que ahora recibimos muchos, de acceso a la seguridad social, que también recibimos muchísima cantidad de obstáculos. Algunas consideraciones para poner en la mesa y para ser debatidas. Bueno, un obstáculo que observamos fue la pérdida de la territorialidad. Eso para nosotros es un obstáculo el día de hoy, entendemos que para otros organismos también. Estar ahí en el barrio, estar en el cuerpo a cuerpo, estar presente en el lugar donde ocurre el conflicto, en el momento en que ocurre, es muy valioso. Pero también hemos encontrado otras potencialidades, como por ejemplo la desburocratización en muchas situaciones del Poder Judicial y de las respuestas del sistema de justicia. Hemos logrado algo, hemos visto algo que antes no se veía, que fueron, por ejemplo, notificaciones por WhatsApp en situaciones de violencia de género. Nosotros desplegamos algunas herramientas que también han sido una potencialidad porque han facilitado el traslado, que han facilitado un montón de pasos formalistas y un poco burocráticos de llegar a una decisión judicial. Estas herramientas son la denuncia virtual remota. Las personas se comunican con nosotros, nos nos cuenta su relato, su caso, su situación y su demanda. Y, por ejemplo, en situaciones de violencia de género hemos logrado articular toda la cadena de pasos necesaria para llegar a la decisión judicial que se requiere, medidas de protección de distintos tipos, exclusión del hogar, prohibición de acercamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y había ahí un obstáculo muy grande en el acceso a la justicia antes de la pandemia, que era el tema de la notificación. Que la notificación acá, que allá, que no lo encontramos, que esto y que el otro, y hemos visto que el Poder Judicial ha notificado por WhatsApp, por ejemplo. Y listo. Eso nos pareció una potencialidad muy grande que nos gustaría que permanezca luego de finalizada esta pandemia y esta modalidad de atención. Al igual que también nos parece relevante la referencia que ha obtenido Atajo, al igual que otros actores, ¿no?, de acceso a la justicia, la referencia en relación a cómo abordar los conflictos que salen del territorio. Hemos consolidado como un canal de comunicación y articulación entre distintas agencias y los barrios, porque por nuestra experiencia de conocer, de estar, y que antes creíamos que no terminaba de tener no se veía tan claro, hoy en esta pandemia ha demostrado que es muy importante la comunicación genuina, real, directa, desformalizada, con un lenguaje llano, ¿no? El Poder Judicial en muchas ocasiones se comunicaba a través de la policía, los oficiales notificadores dejaban un papel que no se entendía nada, y nosotros hacíamos el traductorado público estando ahí en el barrio. Hoy directamente nos convocan para poder ayudar en esos canales, en esos circuitos de comunicación que son muy necesarios si el Poder Judicial quiere que se cumplan sus decisiones. Bueno, llevo 12 minutos hablando, creo que ya es suficiente antes de que los moderadores me digan algo. Creo que ya hay una información valiosa. Le voy a dejar ahora los links. También hay un informe que se hizo más sustancial de parte de lo escribió Julián Axat, que es el director a cargo de esta oficina, que fue publicado en la revista de la Procuración del Tesoro, que ahí relata un poco más cuáles fueron nuestras acciones. Todos estos links ahora los voy a dejar en el chat para que los puedan acceder a verlos. Muchas gracias por escuchar y por estar ahí del otro lado. Muchas gracias, Santiago Mauri. Aprovecho para comentarles, antes de darle la palabra al próximo orador, que podrán hacer preguntas. Va a haber un espacio de preguntas al final de la sesión, en la cual iremos eligiendo a medida que vayan llegando. Las pueden hacer por el medio del chat y nosotros las vamos a ir levantando para hacerlas a quienes ustedes encomiendan. Como bien señala Santi,
Hablo de procesos, la red de prestadores fue un proceso también, en donde en ese proceso se ha incluido a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen un rol muy importante en esto. A raíz de eso se ha firmado una carta de entendimiento en donde los que participamos de esta red entendimos la necesidad de que el acceso a justicia y la creación de esta red tendría que ser comprendida y junto con la sociedad civil y las instituciones de la órbita estatal. Entonces, en este proceso, como bien menciona Santi, logramos y estamos trabajando, tratando de trabajar mancomunadamente en los diferentes desafíos que esto presenta. Así que, dicho esto, Alessandra, ¿querés dar la palabra al siguiente orador? Si me lo pedís así, cómo no. A continuación vamos a escuchar al doctor Javier Lancestremere, yo te dije que me iba a costar el apellido, que es el secretario general interino de Política Institucional del Ministerio Público de la Defensa de Nación. Javier, te escuchamos. Bárbaro, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles que estén presentes. Somos un montón, nunca vi un Zoom pero tan atiborrado de personas, y eso no hace más que dar cuenta que no solamente hay ansias de comunicarnos y de saber cómo está trabajando cada organización, cada organismo, sino también de, bueno, poder estar un poco más juntos, ¿no?, en estos momentos de aislamiento. Mi idea es brevemente, porque el tiempo es realmente breve, dar cuenta del trabajo que le ha hecho la Defensoría General puntualmente, no solamente el Ministerio Público de la Defensa en su totalidad, sino específicamente la Defensoría General en este tiempo de aislamiento social obligatorio. En primer lugar, quería contarles lo trabajado por el equipo Acceder. El equipo Acceder es nuestro equipo de abogadas y abogados y agentes del Ministerio Público, que hace una tarea de orientación, de derivación y de asesoramiento. Es realmente una tarea claramente territorial, como recién hablaba Santiago en cuanto a atajo. Que bueno, que obviamente por las medidas de aislamiento, esa territorialidad, esa presencia en barrios y en centros de acceso a justicia, ha tenido que ser detenida, ¿no? De todas formas, el equipo ha recibido aproximadamente 730 consultas en este periodo, las recibe a través de sus teléfonos, correo electrónico, y son generalmente consultas por materia penal, su gran mayoría, el 29%, temas de familia, un 23%, seguridad social, un 15%, migrantes, un 11%, 9% violencia de género. Estos son los dos ítems que me gustaría contar un poco más, temas de migrantes y temas de violencia de género. Las consultas sobre violencia de género son generalmente derivadas a nuestra comisión de género. Nuestra comisión de género tiene un programa específico de patrocinio a mujeres víctimas de violencia, que es un patrocinio universal, ¿sí?, que tiene asiento en la capital federal, tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, nacionales. Obviamente tiene oficinas y tiene una inserción además en CAJ y en barrios, que por el tema del aislamiento no se ha podido seguir de esta manera, han tenido que pasar al trabajo remoto. De todas formas, han habilitado líneas de WhatsApp, líneas de correo y líneas de celular, y esto ha permitido tener el contacto con las asistidas, con las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo ha sido este trabajo? Bueno, específicamente en este periodo se han conseguido algunos logros, particularmente algo que ha sido muy, pero muy problemático al principio y con muchísimo temor. La verdad que es miedo la característica principal, que es el tema de las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección se deben ir prorrogando y en el tiempo, o sea, se tienen que volver a dictar, prorrogar, y lo que se logró fue una prórroga automática de todas las medidas de protección para las mujeres, para entonces, de esa manera, no tener que reiniciarlas en un contexto en el cual las mujeres no se pueden, las mujeres,
no podían desplazarse. Esto fue un logro ante la Cámara Nacional Civil de Apelaciones. También la Comisión de Género participa de la campaña en redes sociales No Estás Sola, que es justamente para poder informar este tipo de cuestiones a la población en general. También han realizado gestiones ante el Banco Nación y el Banco Central para poder cobrar, para que las mujeres puedan cobrar los alimentos, que eso que también estaba al principio, pero después las propias disposiciones de la Corte, mediante acordadas y disposiciones específicas de la Cámara Civil, se fue esto ampliando, ¿no? También han hecho varias presentaciones ante la ANSES para facilitar el cobro de la UH, que no podían hacerlo en forma presencial. Y específicamente desde el punto de vista institucional se consiguió un acuerdo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Mujeres y el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Para confeccionar un formulario que facilita las denuncias por violencia de género en tiempos de ASPO. Justamente la idea es desburocratizar y que esto pueda ser mucho más ágil y realmente que se permita un acceso que no sea interrumpido por trabas puramente formales, ¿no? Los otros un gran bloque temático, que es el tema de migrantes. Bueno, esto desde el punto de vista de la Defensoría General, tenemos una comisión de migrantes que justamente brinda asistencia en temas de migraciones por personas que tienen consultas con relación a regularizar su situación migratoria, o si tienen algún tipo de intimación por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, o también en el caso de personas condenadas por un delito, que entonces optan por el extrañamiento, o justamente quieren oponerse a ese extrañamiento. Entonces reciben asesoramiento todo este grupo. Puntualmente tuvieron, además de los problemas habituales, tuvieron dos ítems muy típicos de este momento. Por un lado, muchas consultas para poder obtener el certificado único habilitante para circular, ¿sí? Estamos hablando de trabajadores que en realidad podían circular, pero que no lo podían hacer porque no tenían DNI, ¿sí? Estamos hablando de personas que tienen la residencia precaria o un permiso de permanencia transitoria. Estamos hablando de migrantes, y no solo migrantes, sino también refugiados y peticionantes de refugio, y todo este grupo estaba afuera del certificado de circulación. Entonces, a través de una gestión ante la Dirección Nacional de Migraciones, que a su vez hizo la gestión en jefatura de gabinete, se logró que se brindase este certificado sin tener que poner el DNI. Algo parcialmente similar, pero claramente desde el punto de vista alimentario mucho más importante, es el acceso al IFE, ¿sí? Al ingreso familiar de emergencia. Por reglamentación fue establecido que solamente podían acceder al IFE, tenés que ser argentino, ¿sí? O argentina con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y esto realmente excluía mucho a un grupo muy importante de migrantes y de peticionantes de refugio. Además de eso estaba la traba del DNI, ¿sí? Que también para poder iniciar el trámite tenías que tener un número de DNI, cosa que muchas personas no tenían. Por un lado se realizó una gestión institucional, incluso involucrando a la Defensoría General de la Nación en un pedido para que esto pueda ser revisado por la autoridad del Poder Ejecutivo, y finalmente tuvo también su consecuencia judicial de litigio a través de una unidad de letrados especializada en el fuero de seguridad social, ¿sí? Que tuvieron 2 casos testigos que voy a volver a ellos en los últimos minutitos de mi exposición. Además de género, o sea, violencia contra la mujer y migrantes, también han tenido un trabajo importante el programa de salud de adultos mayores, ¿sí? También trabajo remoto, correo electrónico, consulta por línea telefónica, redes sociales a través de Facebook y Twitter. ¿Qué hace este trabajo? ¿Qué es este programa? ¿De qué trabaja? Bueno, en los tiempos de ASPO, realizó gestiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad y el Gobierno de la Ciudad para continuar consiguiendo certificados de discapacidad. También realizó pedidos para destrabar prestaciones médicas ante PAMI y el programa de Incluir Salud, ¿sí? Una gestión administrativa extrajudicial. Esto es tanto asesoramiento fundamentalmente a defensorías, ¿no? Que tienen esta traba
y entonces el programa trata en forma extrajudicial acelerarlo. También se orientó, por ejemplo, esto es muy de la época, orientó a personas mayores sobre cómo obtener la vacuna antigripal y contra la neumonía, y dónde había disponibilidad para poder darse la vacuna. Y también se ayudó a defensorías en trámites específicos de prisiones domiciliarias para gente que estaba con discapacidad y adultos mayores que en grave riesgo de contraer COVID. Finalmente, para ir acercándome al cierre, nuestra comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes, que es un nombre muy largo, pero es nuestra comisión de infancia, como la conocemos habitualmente. Bueno, ellos hacen, ¿qué hacían habitualmente? Un monitoreo, ¿no? Permanente, monitoreo mensual, o incluso con menos periodicidad de tiempo, sobre tanto los institutos de encierro de niños en conflicto con la ley penal, como también con hogares de tránsito, ¿sí? Hogares, o sea, de niños que se les ha dictado una medida de protección. Obviamente esto tuvo que ser reemplazado, este monitoreo físico, por un seguimiento telefónico mucho más cercano, semanal, con todas estas instituciones. En particular, al principio de estos seguimientos empezaron a detectar, estamos hablando ahora de los hogares, ¿sí? En los cuales están los niños y niñas que están dentro de una media de protección, digamos, son objetos de una media de protección, sujetos de una media de protección. Primero detectaron casos de dengue, luego lo que hicieron hincapié y hicieron reclamo fue para obtener, por un lado, mejoras en insumos eléctricos y además en formas de comunicación para que los chicos, los pibes no perdieran la educación, no pudieran continuar con la educación a distancia, y para eso necesitaban obviamente elementos técnicos. Ya a partir del mes de junio comienzan los casos de COVID, primero en trabajadores y luego esto pasa a los niños, niñas y adolescentes. Ahí se detecta que los niños son derivados a hospitales generales y hospitales infantiles, y entonces frente a ello, junto con la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que recientemente ha comenzado a ejercer su cargo, recientemente su designación ha sido confirmada. Bueno, junto con ella se logró que el gobierno de la ciudad cree una unidad extrahospitalaria para la atención de niños, niñas y adolescentes con COVID. Es digamos, un compromiso por parte del gobierno local. En cuanto a los institutos de encierro de niños en conflicto con la ley penal, ya al comienzo de mayo, ya no importa el aislamiento, fueron a los centros porque primero hay que llevar calma a los chicos, que explicar qué es esto de la feria extraordinaria, qué pasa con sus causas, qué pasa con su situación y qué pasa con el COVID. Se hizo un seguimiento muy, pero muy cercano de esta situación, con relevamientos e información permanente vía WhatsApp, ¿sí? Frente a la existencia de contagios. Obviamente, además de eso, como estaban restringidas las visitas, se consiguió, primero mediante videollamada de WhatsApp, que pudieran tomar contacto no solo con sus abogados, sino también y fundamentalmente con sus familiares. Para cerrar, porque ya me están seguramente corriendo, ya estoy cerrando. No, simplemente contarles esto del litigio estratégico. Fueron los dos casos, dos mujeres en clara situación de vulnerabilidad, que esta unidad de abogados especializados en seguridad social consiguieron que estas mujeres no tenían DNI, ¿sí? Y que no tenían entonces una residencia legal en el plazo de 2 años, pudieran, no obstante ello, acceder al IFE. Estamos hablando de una madre con un hijo pequeño a su cargo de Venezuela, que ingresó en el año 2018 y que se encuentra tramitando su condición de refugiada, y por otro lado una mujer migrante dominicana, que es madre de 2 niños y que tiene forma con ellos un hogar monoparental. En ambos casos fueron 2 procesos distintos, con 2 tribunales diferentes. Se consiguió una orden o medida cautelar para que el ANSES permita, digamos, de trámite al IFE. Bien, perdón por la extensión, no quiero abusar de mis compañeros en el panel, simplemente cerrar con que lo más importante, me parece, en estos
en estas situaciones justamente la interacción, ¿sí? El articular, el interactuar entre las instituciones, no aislarnos porque ya la pandemia nos aísla y entonces esto no debe ser en perjuicio de las personas que mayores necesidades tienen, las personas que son las personas en situación de vulnerabilidad, y digamos nuestra actuación debe siempre un 100% orientarse a ellos. Gracias a ustedes y gracias a los trabajadores y trabajadoras de los programas y de la Defensoría General de la Nación, que también adaptaron sus vidas, sus hijes, la educación en casa, el cuidado, y poder, bueno, de esta manera seguir tratando de brindar un servicio un poquito mejor cada día. Gracias. Gracias, Javier, por tu exposición. Como vos bien mencionás, la articulación conforma uno de los estamentos medulares, tanto para cada institución como para el trabajo mancomunado de la red. Entonces, celebramos que, digamos, a pesar de tanta desafío, de tanta cuestión referente al aislamiento, hayan podido desenvolverse y articular y brindar el servicio de justicia que tanto se requiere en la comunidad. Yo quiero aprovechar un espacio pequeño para nombrar los que componemos la mesa de coordinación, me parece interesante, antes de darle la palabra al próximo expositor. Además de Santiago Mauri en Atajo, está Emiliano Gareca. En la Defensoría General de la Nación, acabamos de escuchar a Javier Lancestremere, lo tenemos a Esteban de Gracia, a Rodolfo Martínez y a Francisco Finger. Después, en la Defensoría del Pueblo, Alessandra Cutuli, mi compañera de moderación. En el Ministerio Público Fiscal, además del doctor Requejo, está Melina Morrón. En la Facultad de Derecho, nuevamente agradecemos por habernos brindado la plataforma para trabajar y para este Zoom. Está Oscar Sopi y Virginia Badillo. Después, en la Procuración General de la Nación, está María Cristina Salgado y Paula Juárez. En la Asesoría General Tutelar tenemos a Mirta Arévalo, y en la Defensoría General de la Ciudad, Fernanda Perrone, y en la Subsecretaría de Justicia, Cristina Ciancio, y en la Oficina Multipuertas, Verónica Imas y Gastón Ciplac. Ahora sí, Alessandra, si querés dar paso al próximo expositor. Perfecto. Antes, aclarar que Cristina, Paula y vos son de la Procuración de la Ciudad, por las dudas. Sí. Bien, ahora vamos a escuchar lo que nos va a transmitir el doctor Roberto Requejo, que es secretario judicial y titular del área de acceso a justicia del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Roberto, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alessandra, por la presentación, y gracias a toda la red de prestadores jurídicos por dejarnos participar estos minutos para poder explicar y llevar a todo este Zoom grande lo que hace acceso a la justicia en el Ministerio Público Fiscal. Rápidamente los quiero poner en el antecedente de lo que es el acceso a la justicia en el Ministerio Público Fiscal. Allá por el año 98 había un teléfono que en esa época era un 0800, así es como fue conocido. Era una línea gratuita que se confundía con un número parecido que era exactamente igual de un banco, cambiaba por 0800 por el 0810, entonces todo se mezclaba. Fueron pasando los años y a partir del 2007, en la gestión del fiscal general de esa época, creó la Oficina Central Receptora de Denuncias dentro del Ministerio Público Fiscal, donde aparte de estar ese 0800 que se recibían llamadas telefónicas y denuncias de todo tipo, empezamos a tener y a tomar denuncias vía mail. Y siguiendo con los años, ahora yo voy a mostrar 2 o 3 filminas para que lo puedan identificar mejor, se fueron creando diferentes canales de acceso a la justicia para que el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires pueda denunciar sin tener que movilizarse o hacerlo de una forma más práctica y más llevadera el tema de poder llevar adelante las denuncias. ¿Se ve perfecto? Se ve muy bien. Gracias.
Bueno, acá en esta filmina, para ponerlos en cuestión, dice todos los canales que tiene el Ministerio Público Fiscal hoy en la actualidad para que el ciudadano pueda denunciar. Volvemos ahí el número telefónico, la línea gratuita al 0800-33 Fiscal, que es una línea gratuita que atiende las 24 horas, los 365 días del año, desde ese teléfono. Las denuncias vía mail, que era lo que estábamos hablando, en el mail de denuncias@fiscalías.gov.ar. También recibimos denuncias por medio de la página web del Ministerio Público Fiscal, que la página web está ahí escrita, mpfciudad.gov.ar. Hay una app del Ministerio Público Fiscal para que hoy en la actualidad el ciudadano pueda denunciar desde su teléfono o desde su computadora. Tenemos un convenio también con el gobierno de la ciudad, directamente trabajando con ellos, donde en la página del gobierno de la ciudad, cualquier persona que entra, un boti que está totalmente interactivo en ese lugar, lo va llevando y le va enseñando y le va explicando para tomarle la denuncia. Esa denuncia que se toma por estos canales van preingresados al sistema judicial nuestro. Y después a lo último dejo un nuevo canal que hoy por la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio que estamos pasando, no está funcionando en la actualidad, pero después se los explico rápidamente. Quería mostrarles un poco el problema que trajo la pandemia al acceso a la justicia dentro del Ministerio Público Fiscal. Ahí pueden ver iguales periodos de 2019 con iguales periodos de 2020, el periodo de la pandemia, que en rojo tienen el año 2020 y en verde el año 2019, cómo ha crecido, por ejemplo, en este periodo de 23.000 contactos en el 2019, en igual periodo tenemos 48.600, es un incremento casi del 109%. Obviamente que esto tiene mucho que ver, es que la gente estaba aislada en su casa y no salía de ese lugar, y el teléfono fue una de las soluciones para que la gente pueda denunciar. Pero los demás canales también se vieron afectados y en su mayoría todos aumentaron. El mail aumentó un 53%, la web aumentó un 67%. El app, si bien en porcentaje, si lo ven, ustedes lo ven como una barbaridad, también el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 3.400%, pasó de 61 denuncias por app a 2.160 denuncias por app en ese mismo periodo, y el BOTI, que lo creó hace no mucho, en enero del 2020, el gobierno de la ciudad, antes no tenía nada y hay 117 denuncias. El acceso a la justicia está dividido en dos grandes oficinas: la Oficina Central Receptora de Denuncias, donde tiene todos estos canales de acceso a la justicia, y las unidades de orientación y denuncia, que son parecidas a las Atajo, una similitud, somos como primos, en algunos lugares estamos cercanos, que tomamos denuncias en forma descentralizada, o sea, son oficinas del Ministerio Público Fiscal donde el ciudadano se puede acercar y se le puede tomar la denuncia. Obviamente a partir de las ASPO, estas unidades de orientación y denuncias quedaron totalmente cerradas, con lo cual se ve en el porcentaje que hemos perdido cerca de un 79%, ha bajado la cantidad de denuncias. Tomando en cuenta todos los canales de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal, hemos crecido, a diferencia del año pasado, el mismo periodo, mismos meses, un 76% en total. Obviamente lo más significativo fue el teléfono, por una sencilla razón, y uno de los problemas que tuvimos netamente con el teléfono es que a partir de abril nos dimos cuenta que las líneas nuestras, que teníamos 10 líneas simultáneas para atender al ciudadano, se vieron colapsadas. Empezamos a tener un montón de reclamos de la ciudadanía diciendo que no se podían comunicar. El fiscal general y todo el grupo de la Fiscalía General de la ciudad estuvimos estudiando qué era lo que sucedía y llegamos a la solución de, en principio, poner 10 líneas más. Hoy la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Ministerio Público Fiscal, tiene 20 líneas que suenan en simultáneo, o sea, podemos tomar 20 llamados constantes en el mismo segundo, sonar las 20 a la vez. ¿Cómo hicimos con el personal del Ministerio Público Fiscal que atiende en la parte de acceso a la justicia? Obviamente están todos en forma remota, tuvimos que hacer un sistema de contingencia. El sistema de contingencia de esa línea telefónica fue que se recibe la denuncia, el llamado por el 0800,
y el sistema informático deriva a los celulares personales, a los celulares de cada empleado del acceso a la justicia, una llamada para que todos vayan atendiendo. Y a su vez, todo el personal de acceso a la justicia vía internet pueden entrar directamente al sistema judicial del Ministerio Público Fiscal y en el mismo instante tomar la denuncia. Caso importante en la toma de denuncia por teléfono es pedir los datos obviamente de la persona, pero más que nada el mail, para que nosotros podamos enviarle en forma instantánea, una vez cargada la denuncia, por mail al ciudadano, la denuncia que él radicó, o en forma telefónica, o por web, por app, o por mail. Acá pueden ver lo que les contaba en el teléfono, lo que fueron los diferentes meses de 2019 y 2020, el incremento fue muy grande y trajo aparejado un montón de conflictos. Pasando a un tema muy particular, es el caso de violencia doméstica o el caso de violencia de género que hubo en la Ciudad de Buenos Aires. Pueden ver cómo ha subido todo eso en forma exponencial, el mismo periodo de año anterior con este año. Nosotros en estos casos tan particulares y tan graves, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tiene fiscales especializados en violencia de género, entonces una vez que nosotros tomamos las denuncias nos comunicamos directamente con esos fiscales especializados en violencia de género, quienes en el mismo instante reciben en su computador o en su teléfono la denuncia que se tomó en el momento. No es necesario el papel, estamos tratando de, en el 100% de los casos, tratar de despapelizar lo más posible, y ahora les voy a explicar cómo es que lo estamos despapelizando. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que tenemos con los diferentes organismos, y puedo hablar del doctor Mauri, que trabajamos en conjunto, entre Atajo, Nación y Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tenemos un mail propio de nosotros, donde se llama de determinada manera, donde cuando la gente de Atajo recibe una denuncia que netamente tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, ellos nos envían la denuncia por mail, sin que envíen el papel lo envían obviamente, la denuncia por papel más tarde, pero para poder tomar cartas en el asunto entre nosotros y ellos, lo envían por mail, nosotros en el momento lo cargamos en nuestro sistema judicial y enseguida el fiscal que corresponde en turno actúa, sin tener que pasar 2, 3 o 4 días hasta que podamos hacernos del papel. De la misma forma pasó con la Cámara Criminal Nacional, que antes nosotros dentro del teléfono tomamos todo tipo de denuncias, sea donde sea. Nos han llamado de Lanús, de San Martín, pero lo que más tomamos son denuncias que pueden ir a la Cámara Criminal Nacional, que tiene que ver con delitos netamente de la justicia nacional. Y lo que logramos entre la Cámara Nacional y nosotros es crear un mail donde cuando nosotros recibimos la denuncia, enviamos por mail la denuncia a la Cámara Criminal, a la mesa de entrada de la Cámara Criminal, para que ellos en el instante sorteen si corresponde el juzgado, si corresponde la Fiscalía, y lo envíen en el instante, sin tener que recibir el oficio o la denuncia por escrito. Anteriormente nosotros enviábamos cerca de 400 oficios diarios a la Cámara Nacional Criminal, y hoy estamos mandando en un solo mail, o 2 o 3, la misma cantidad de oficios en forma automatizada, con lo cual trajo una velocidad instantánea entre nosotros y la Cámara. Antes tardamos 2 o 3 días, hoy tardamos lo que tardamos en cargar la denuncia. Esperemos que cuando terminen las ASPO sigamos de la misma forma, es mucho más práctico, mucho más rápido y mucho más eficiente, obviamente. Así lo mismo lo hacemos con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que también tenemos un mail particular como tenemos con Atajo, donde cuando la OVD de Nación de la Corte Suprema recibe una denuncia que es netamente del Ministerio Público Fiscal, nos los manda también por mail, y desde el mail nosotros lo cargamos en el sistema judicial. Obviamente estamos tratando de seguir generando algunos accesos, estamos pensando en otros accesos, porque la tecnología viene muy rápido y la gente y el ciudadano necesita utilizar todo eso. Creemos que estamos yendo bien con la cantidad de accesos que tenemos, seguramente habrá algunos nuevos que habrá que estudiar y profundizar.
Pero bueno, les mostré rápidamente cuáles son los números. Exponencialmente creció la cantidad de denuncias al estar todos encerrados. El Ministerio Público Fiscal tomó nota de eso, creamos todos estos canales, tratamos de arreglar los que venían atareados y sobrecargados. Y tratamos de poder generar con la red de prestadores y con todos nuestros colegas y organismos un feedback mucho más rápido utilizando la tecnología, para que todo esto pueda ser más eficiente, más rápido y tratar de despapelizarlo lo más posible. Bueno, quedo para las preguntas finales. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Roberto Requejo, por tu exposición. Como has mencionado, la despapelización y la tecnología van a tomar un auge preponderante ahora, tanto los operadores, los que plantean judicialmente los temas, los abogados, como el sistema judicial. Y eso estimamos que va a procurar en un mejor acceso a justicia. Un desafío va a ser que todas las casas y en los lugares más vulnerables la digitalización esté planteada y esté inserta en esos barrios, ¿no? Que a veces ese es el desafío que se plantea, que tienen la necesidad jurídica de plantearlo, jurídica de acceder a los tribunales, pero no tienen los medios, y no tienen los medios digitales también para hacerlos. Así que creo que ese va a ser el gran desafío que se nos viene en los próximos meses. Alessandra, ¿querés avanzar con el próximo expositor? Por supuesto, doctor. Ahora vamos a escuchar, me toca presentar a una gran compañera, está desde los inicios acá en la mesa, y hemos coordinado muchos trabajos en conjunto que brindaron un mejor acceso a la tutela de los grupos vulnerados. Vamos a escuchar a continuación a María Fernanda Petrone. Ella es secretaria de la Dirección de Orientación al Habitante de la Secretaría General de Acceso a la Justicia de la Defensoría General de la Ciudad. Fernanda, te escuchamos. Fernanda. Desbloqueate el... Ahora sí, me habían silenciado. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias Alessandra por las palabras, la verdad que sí, que trabajos conjuntos, compañera. Gracias Madoda también. A todos, bueno, por tomarse de tiempo, por estar acá. Evidentemente, bueno, todos necesitamos estos espacios. Yo, ante todo, como mencionaron algunos de mis compañeros que hablaron previamente, Santiago, Javier, Roberto, a mí me parece importante, antes de contarles qué estamos haciendo nosotros en la Defensoría General de la Ciudad, es pensar un poquito para atrás, porque creo que haber llegado hoy a cómo estamos, qué pudimos hacer, tiene mucho que ver con algunas cosas que todos nosotros, los espacios, ¿no?, a los que pertenecemos, cuando digo nosotros, nos hemos preguntado antes. Hace unos años ya nos dimos cuenta que el acceso a justicia tenía varias dificultades en quedarnos en nuestros despachos esperando los casos, entre otras cosas, ¿no? Las barreras enormes que tenían, como me gusta, digamos, tomo palabras de Guido Croxato, que hoy es director de la Escuela de Abogados del Estado, de los sectores más vulnerados, no vulnerables, ¿no? Son sectores vulnerados. En donde había un montón de barreras, entre ellas socioculturales, procesales y geográficas, para que la gente pudiera acceder efectivamente a la justicia. Y hace unos años muchos de nosotros, casi todos los que estamos participando de este espacio, en las defensorías, los organismos, dijimos, bueno, hay que acercarse a los barrios, y ahí nos acercamos al territorio, y empezamos también a ver cómo podíamos trabajar con un lenguaje sencillo, accesible, cómo podíamos orientar, cómo podíamos acompañar a la gente cerca del lugar donde habitaba.
Después de ese primer proceso que hicimos individual, hace 2 años nos dimos cuenta que solos no podíamos tampoco, que no era totalmente efectivo. Y ahí se genera este espacio de la red, donde nos sentamos y nos dimos cuenta que estábamos en los territorios, estábamos uno al lado del otro quizás, y no podíamos hacer una derivación, digamos, que fuera, no nos conocíamos, no conocíamos todos unos de los otros. Y ahí nos sentamos en este espacio como otro camino más para llegar acá. Y este año nos encuentra la pandemia mundial, nos encuentra la cuarentena, el aislamiento, y en ese contexto nos volvimos a sentar acá, volvimos rápidamente, como dijo Santiago, a armar un recursero como para saber qué cada uno estaba haciendo en ese primer momento, en qué, a través de qué teléfono, de qué correo estábamos trabajando. Es dificultoso, como también dijeron mis compañeros, hemos perdido para algunos de nosotros centralmente la presencia territorial, lo cual ha sido, es muy complejo para nosotros, y quiero marcar también, sobre todo para los trabajadores de cada espacio de los que nosotros hoy estamos representando, porque han hecho un trabajo de vinculación con el territorio, de presencia en el lugar, que al principio fue muy duro de cortar. Porque no sé, ahí hay otra cuestión, se cortó la presencia, pero nos dimos cuenta que todo eso que habíamos hecho antes sirvió, porque seguíamos siendo referentes de esa gente seguía buscando una referencia en nosotros. Entonces por eso digo que me parece importante pensarnos un poquito para atrás, para pensar por qué hoy llegamos como llegamos, y pudimos reaccionar lo más rápido que se pudo a algo que es bastante complejo. Bueno, esto quería decirlo por agradecer este espacio y lo importante que es, y la sociedad civil que nos acompaña las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan en este espacio, y que no podríamos estar haciendo lo que hacemos si en los territorios no estaríamos trabajando junto a ellos tampoco. Así que bueno, quería decir eso. Nosotros, en principio, cuando arranca la cuarentena, nosotros hace unos años, entre estas medidas que toma la Defensoría General de la Ciudad para incrementar el acceso a justicia, hacer más efectivo el derecho, se incorpora lo que es un 0800 a través de la Dirección de Atención Ciudadana, que depende de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, al igual que la Dirección de Orientación al Habitante de la que formo parte, y un chat. Entonces, ante esta situación de cuarentena, el primer canal de comunicación fue ese, que se implementó, los llamados llegaban, se tomaba el llamado y se deriva, el personal, el operador del 0800, derivaba al área dentro de la Defensoría General que fuera pertinente, y si era para iniciar una consulta por un derecho económico, social o cultural, una orientación respecto a vivienda, salud, se hace una entrevista que se llamaba también telefónicamente. Ahí empezamos a buscar opciones, esto como dicen todos mis compañeros, la entrevista telefónica, la entrevista social telefónica, cómo hacer para que la gente acompañara la documentación, todos desafíos constantes que fuimos atravesando, que bueno, vuelvo a repetir, gracias a los trabajadores, gracias también al área de sistemas, ¿no? Que tuvo que salir a buscar un montón de recursos y sigue adaptando formas para poder hacerlo cada vez mejor. Este 0800 que el año pasado había tenido en consultas 900, alrededor de 900 consultas, pasó a tener 2.878, y el chat 248. Después de esa primera etapa nos dimos cuenta que había que ampliar más, digamos, más teléfonos, más formas de comunicación. Y ahí se pudo establecer conjuntamente con la Secretaría Jurisdiccional de Derechos Humanos y Procesos Colectivos, que están en territorio también con nosotros, cuando estamos en presencial, en los territorios, acompañando ahí a todos los vecinos en el barrio, en los barrios, pusimos un teléfono, destinamos un teléfono por comuna. Entonces al 0800 se sumó un teléfono por comuna. Entonces hoy la Defensoría General de la Ciudad, en lo que es materia contenciosa, administrativa y tributaria, recibe consultas a través del 0800 Defender, el chat, y también por comunas tiene uno o más de un teléfono para poder comunicarse. Esa es la forma en que estamos haciendo la atención.
La dirección de la que formo parte hace varias tareas, entre ellas orienta, asesora, acompaña. Nosotros, y también cuando no hay otra forma de no resolver una cuestión que no se pueda resolver prejudicialmente o en forma sin llegar a la primera instancia, también hacemos un trabajo que ahí es acompañado y indicado por los defensores de primera instancia, que es digamos, el armado de todas unas pruebas y unas cuestiones que van a después a elevarse a la primera instancia para que evalúe el defensor o la defensora si va a judicializar o no el reclamo, ¿no? En ese caso, la Dirección de Orientación al Habitante hoy tiene 1.371 consultas en el marco de la cuarentena, del inicio de la cuarentena. Las consultas, hay varias consultas, pero las temáticas primordiales son vivienda, alimentos y salud. Yo en vivienda quiero hacer un solo apartado para decir un par de cosas respecto al derecho a la vivienda. Nosotros también, forma parte de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, también la dirección que acompaña en proceso de desalojo. A pesar del decreto presidencial de prohibición de desalojo, hemos tenido un montón de consultas sobre el tema de desalojo. Eso es porque hay todo un circuito informal, un montón de cuestiones que no se adecúan a esa situación, que no responden, y nosotros hemos tenido muchas consultas sobre eso. Y también en esta crisis tan grande que muchas personas atraviesan, al haber quedado sin el trabajo del mercado informal, mucha gente que no era consultante habitual, que podía con sus ingresos abonar un alquiler, hoy ya no lo puede hacer. Entonces las consultas de vivienda han crecido bastante. Estamos en la Dirección de Orientación al Habitante igual, en la misma cantidad de consultas del año pasado, o sea que estamos igual como si estuviéramos atendiendo en las sedes en forma presencial. A esto hay otra de las áreas que depende de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, que es la de mediación comunitaria, que también ha podido trabajar, ha podido articular su trabajo en esta forma a distancia. Ellos también están en el territorio y hoy tuvieron que reformular su tarea. En la cantidad de mediaciones que se han recibido, los temas centrales han sido respecto a problemáticas vecinales y económicas. O sea, dejando como demorado un poco lo vincular más a lo vecinal, que es entendible en el marco de esto que estamos hablando, ¿no? De la cuestión que se está atravesando. Y entonces, lo que centralmente decir es que hemos podido, yo voy a ir cerrando con esto, para decir que hemos podido adaptarnos de un montón de cosas por hacer, hay un montón de cosas por avanzar, estamos todo el tiempo viendo cómo podemos hacerlo, esto de la formalidad, hay muchas trabas digitales que hemos observado, obviamente, y vemos cómo allanarlas. Hemos podido sortearlas gracias a la predisposición tanto de los trabajadores como de los diferentes espacios dentro de la Defensoría General de la Ciudad para poder avanzar, y también entre la relación que tenemos con los otros organismos que formamos parte de esta red y con los espacios que existen en el territorio, que son centrales, los comedores que están funcionando en los barrios, las organizaciones barriales. Si no, sería imposible poder haber dado algún tipo de respuesta a esta situación tremenda, que obviamente a los sectores más vulnerados los atraviesa mucho más. Así que bueno, agradezco formar parte de este espacio, agradezco el tiempo que han prestado a presenciar esto, y decir que bueno, que hay que seguir adelante y ver cómo podemos seguir creciendo entre nosotros y articulando para que esto sea cada día más ágil y más accesible, y hacer todas las acciones posibles para que el acceso a la justicia se haga efectivo día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Tocaste un tema que fue recurrente en las exposiciones anteriores, como Santi Mauri y Roberto, el tema de la territorialidad, ¿no? Cómo eso ha sesgado de alguna manera y ha impactado. El aislamiento ha impactado fuertemente en eso, en la presencia
presencia física institucional en los barrios. Sin ir más lejos, la red de prestadores también el año pasado había elaborado una guía de buenas prácticas para la derivación de casos y consultas. Esa guía de buenas prácticas para la derivación de casos y consultas estaba centrada en la presencia física, en la derivación física, en el consultante que se acerca a la oficina y plantea el problema y la derivación que eventualmente se le hacía y la devolución que se le hacía en la oficina o en el escritorio. Y eso, digamos, en esta situación se tuvo que reformular y replantear. Así que, y tiene que ver con la territorialidad que ustedes, el sesgo y la limitación al territorio, al acceso al territorio que como organismos hemos tenido. Así que aplaudo, digamos, que sean temas y desafíos que se estén planteando en esta charla. Alessandra, ¿qué tenemos por ahí? ¿Quién es el próximo orador o la próxima oradora? Muy bien, la próxima oradora tuve el gusto de trabajar con ella. Hemos compartido un chat por un caso en el que estábamos todos los organismos participando, un caso complejo, y además tenemos una sinergia interesante con el Ministerio Público Tutelar en las derivaciones. Así que es un gusto para mí presentar a la doctora Ana Cueva Rey, que es la Secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Ana, te escuchamos. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. ¿Me escuchan todos? Por momentos a mí se me apaga la cámara, pero no sé por qué. ¿Ustedes me ven? Te vemos y te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, como Secretaria General de Gestión, nos agarró la pandemia de un día para el otro. Tuvimos que ir cada uno a su casa y ver cómo abordábamos todos los problemas que tenían, sobre todo los niños, niñas y adolescentes y los usuarios de salud mental. Intentamos que esta nueva crisis no afectara directamente a los vulnerados, como decía Fernanda, con lo cual el desafío fue, yo creo que más que el acceso a la justicia, era el acceso al derecho, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para garantizar que el vulnerado, ya sea un niño, niña, adolescente, no vea en algún punto se vea perjudicado por esta emergencia que en realidad lo excedía como consecuencia de una deficiente gestión dentro del Ministerio Público Federal? Con lo cual, el gran desafío fue avanzar en las líneas de acceso a la justicia o acceso al derecho, si ustedes quieren decirlo de algún otro modo. El 0800 amplió su horario, teníamos un horario que era de 8 a 16 y lo pasamos de 8 a 20, de lunes a lunes. Esto implicó una gran demanda de consultas en la primera etapa de la pandemia, vinculados sobre todo a el traslado de niños, niñas y adolescentes, la vinculación con los padres, qué hacían con estos padres que tenían alguna orden o alguna limitación en las visitas con los hijos, pero que querían mantenerla. El gran tema en esa primera etapa también fue los casos de violencia, de abuso con los chicos, con lo cual lo que intentamos hacer fue, más que articular con la justicia, fue articular con los distintos organismos, sobre todo en esos casos con el Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, en el caso de las personas usuarias de los servicios de salud mental, con los distintos hospitales, con los turnos que de alguna u otra forma trataron de mantener, los turnos porque esto obviamente que los desbordaba. Lo cierto es que también somos conscientes que no todos tienen las mismas herramientas en el acceso a los derechos y en el acceso a la justicia, con lo cual lo que intentamos hacer en esos casos fue, sin perder seriedad, sí sacar solemnidad. O sea, tomamos los casos con toda la seriedad que realmente los casos merecían, pero le tratamos de sacar toda la solemnidad que llevaba a ser mucho más engorroso el trámite del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, en este punto,
Las líneas de WhatsApp, se amplió con una línea de WhatsApp más para el Ministerio Público Tutelar, y ahí aparecieron muchísimas consultas. Muchas de las consultas venían de ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, pero también recibimos, como si les dijera, entre el 40% de consultas de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. El gran desafío fue, por un lado, articular con los distintos organismos para llevar el derecho a la gente, ¿no? Y los derechos que había que llevar y que garantizar fundamentalmente era el derecho a la alimentación. Esto que decía Fernanda, se ha visto que mucha gente que antes no acudía a los distintos programas del gobierno para acceder a los derechos, ahora estaba pidiendo de alguna forma que los ayudáramos, con lo cual lo que empezamos a hacer fue articular directamente con el Ministerio de Desarrollo Social para la gente que estaba pidiendo mercadería. La otra gran articulación fue con el Ministerio de Salud, justamente para las personas, sobre todo. Ahí había dos casos que eran bastante importantes y urgentes, ¿no? Los chicos que estaban en hospitales con altas hospitalarias, o sea, en condiciones de ser trasladados y que todavía no tenían dispositivos. En esos casos tuvimos que articular con, por un lado, determinar cuál era el centro de vida del niño. Si el centro de vida era en la provincia, articular con los distintos efectores o los dispositivos de la provincia de donde el chico vivía para lograr ese traslado, porque además estar en condiciones de alta hospitalaria con el COVID en el medio, esto implicaba un gran riesgo para la salud de los chicos, que la verdad es que teníamos que tratar de sortear este obstáculo, ¿no? Y en los otros casos, cuando se trataba de personas que se encontraban con altas hospitalarias, tal vez en un hospital de salud mental, pero que sí necesitaban un dispositivo de tercera edad, articular directamente con el gobierno de la ciudad para lograr ese traslado. Creo que el desafío fundamental desde la Secretaría General de Gestión fue esto de no pensar tanto en la articulación con la justicia, porque veíamos que muchas veces esos canales sí estaban cerrados, pero articular con los organismos responsables de distintas políticas públicas que tenían que llevarle el derecho a la gente. Entonces, en ese desafío, convertirnos nosotros en canales para articular entre el ciudadano y el funcionario o el gobierno que se tenía que hacer cargo del derecho de estas personas, de los vulnerados. El otro gran tema que tenemos es que, bueno, obviamente subieron las denuncias por temas de violencia, temas de abuso en los chicos y por temas de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. En esos casos articulamos directamente con el Ministerio Público Fiscal para hacer las denuncias y tratamos de remover esos obstáculos, por un lado para lograr alguna medida de protección o alguna medida cautelar que tratara de sacar al adulto que estaba con este adulto, o tratar de encontrar a este adulto que estaba intentando explotar al niño desde alguna red social. Y desde ese lugar, entonces, lo que advertimos fue, por un lado, esta necesidad de, sobre todo, de la gente de acceder a la justicia, pero de que ese acceso sea mucho más, no informal, sino que creo que la formalidad y la seriedad es importante, pero sí sacarle esta solemnidad. O sea, la gente lo que necesitaba era un lenguaje llano para que de alguna forma encontrara la empatía del otro lado del teléfono o del WhatsApp. Lo que se veía era mucha angustia en la gente, tal vez mucha desinformación o mucha, en algún punto, confusión, y desde ese lugar nos tuvimos que convertir un poco en abogados, un poco en psicólogos, un poco en acompañante terapéutico según cada uno de los casos. Lo bueno que tuvimos fue que las distintas oficinas de la Secretaría de Gestión pudo trabajar en forma remota. Sí, abandonamos un poco lo que decías, Madoda, esto de lo presencial. Generalmente los chicos de salud mental
lo que hacen son las visitas a las personas usuarias de los servicios de salud mental, se hacen entrevistas, y eso lo tuvimos que cambiar por alguna otra forma de comunicación o de llegada, pero en todo momento el esfuerzo fue para que los vulnerados no se sintieran abandonados en la emergencia, ¿sí? Así que esta fue la tarea del Ministerio Público Tutelar. Muchísimas gracias, Ana. No, de nada. Me gusta escuchar tu exposición. Bueno, hemos concluido con las exposiciones. Queríamos también mencionar que hay todo un equipo de prensa detrás de la red que está trabajando arduamente en lo que es la difusión de estos encuentros, porque queremos que más gente participe, que más organizaciones se involucren, y que también nos cuestionen, ¿no? Cómo desde la órbita estatal se presta el servicio jurídico gratuito, porque la idea es mejorar, superar desafíos, y si es necesario escuchar al otro, se escucha, lo estamos haciendo, lo practicamos entre nosotros, que fue, digamos, una de las leitmotivs del encuentro de las mesas de coordinación, ¿no? De trabajar de forma horizontal y escucharnos, conocernos cómo trabajamos, qué servicios prestamos, y con más razón entonces la ciudadanía tiene ese derecho digamos, de interpelarnos, ¿no? De interpelarnos para ver qué servicio prestamos, cómo lo prestamos, si lo estamos prestando bien. Básicamente es eso. Entonces, volviendo al punto, la difusión que se hace de estos encuentros es a través de un equipo de prensa que está trabajando ahí, liderado por Esteban de Gracia y Lucía Aníez. Bueno, queremos agradecerles por el trabajo que han hecho desde la confección de los flyers hasta la difusión. Así que bueno, seguimos adelante. Tenemos, Alessandra, algunas preguntas que nos formularon desde la audiencia. Sí, hay un par. Por ejemplo, Marcela pregunta sobre el patrocinio gratuito. Marcela, te invitamos y los invitamos a todos a asistir al panel de mañana, en los cuales van a estar aquellos que prestamos efectivamente el patrocinio jurídico gratuito, y ahí quizás vas a poder obtener una respuesta más acabada de lo que estás consultando, porque tiene que ver también con temas de requisitos para el acceso a este patrocinio y demás. Y después, sí, para el Ministerio Público Fiscal de Ciudad y para el Ministerio Público Tutelar de Ciudad, hay dos consultas que hacen hincapié respecto de los abusos infantiles. La primera es cómo aportan desde el Ministerio Público Fiscal para abordar esta problemática, y la segunda, cómo salió en ese contexto, cómo se aborda el trabajo de campo referente a la visita domiciliaria, ¿sí? Cualquiera de los dos puede responder, o cualquiera de los... Un poco Fernanda, lo del trabajo de campo ya lo había mencionado, pero quizás el trabajo social de campo, pero quizás se puede reforzar. Bueno, Les dejo Roberto, a ¿querés quien hablar quiera. vos o querés que hable yo? ¿Hablo yo? Un cachito y te dejo. Bueno, les cuento por un lado que con el tema de abusos, bueno, por suerte esto, ¿no? Todos seguimos trabajando, sabíamos que el tema de abuso iba a ser un tema que seguramente se iba a incrementar en la etapa de encierro, con lo cual estábamos muy atentos a esto. Recibimos muchísimas denuncias por temas de abuso en la ciudad de Buenos Aires y por explotación sexual. Con relación a los abusos, lo que sí les quiero contar es que la sala de entrevistas, donde están los perros, y seguramente ustedes los han visto, la sala de entrevistas que trabajan las psicólogas con los chicos por los casos de abuso, se mantuvo en pie, o sea, no paramos en la cuarentena. Generalmente fue a pedido de los jueces, donde se pedía que los chicos fueran entrevistados en esta sala, o sea, no es una entrevista en el domicilio, sino que en todo caso se hace en la sala especializada de entrevistas con las profesionales, y en ese caso
nosotros en ningún momento abandonamos esta encrucijada por el tema de abuso infantil. Nosotros, a ver, las posibilidades son varias, pero lo voy a cortar. Obviamente que por cualquiera de los canales que nosotros tenemos, desde el mail donde la persona puede redactar la denuncia y adjuntar los archivos, las fotos, los videos o alguna grabación que tenga. Desde la página web también permite que la persona pueda hacer la denuncia, escribir ella todos los datos o en forma anónima y adjuntar archivos que lo recibimos directamente en el sistema judicial nuestro. Ahora bien, si el hecho está sucedió recién o algo por el estilo, que sea algo flagrante, algo que está ocurriendo en el momento, nosotros hablamos directamente con el fiscal en turno, explicamos la situación de la denuncia y el fiscal del turno nos da las medidas que nosotros tenemos que llevar adelante en nombre de él, o llamar al móvil, o llamar a la asesoría tutelar, o comunicarnos con la defensoría, o con el organismo que necesitemos para que actúe según el hecho en particular. O sea, lo claro es que la denuncia la pueden hacer tanto por mail a denuncias@fiscalías, entrar a la página web y hacerla desde ahí en forma sencilla, obviamente el llamado telefónico desde ya que también lo pueden hacer en forma telefónica y después adjuntar si tuviesen archivos, fotos, grabaciones o algo por el estilo. No sé si con esto les quedó claro, fui claro para la respuesta para la persona que preguntó. Gracias, Roberto. Gracias, Ana. Ana, hay una nueva pregunta para vos. Dice, de parte de Claudia. Ana, hablaste de que hubo mucha demanda de Provincia de Buenos Aires. Entonces, consulta. ¿Trabajaron en casos de niños, niñas y adolescentes privados de la posibilidad de visitar a padres privados de libertad? Mira, no sé quién era quien la consultó, no tuvimos esa consulta, no nos llegó esa consulta en particular. Sí nos llegaron consultas con relación al traslado de niños, niñas y adolescentes, se liberó bastante y la gente, sobre todo los adultos, también se relajaron ¿se acuerdan en aquella oportunidad que salió la normativa que podían estar una semana con cada padre? En ese momento ya ahí fue como mucho más aliviado el tema de la consulta por esos casos. Lo que sí pasó en muchos supuestos es que aquellos padres que de repente tenían un régimen de visita mucho más restrictivo, se querían agarrar, perdón, así la informalidad, de esta nueva normativa y lo que me pedían era, bueno, en realidad ahora como esta normativa me dice que yo lo puedo tener una semana entera, me quiero quedar con una semana entera con mi hijo, cuando el juez había ordenado una vinculación mucho más limitada que la que decía la norma. Eso sí me pasó, y después tuvimos varios temas con los traslados de consultas, con los traslados de niños, niñas y adolescentes, cómo hacían esos traslados. ¿Sí? Una cosa más, Alessandra, con relación a los casos de provincia, si los podíamos solucionar desde la Ciudad de Buenos Aires, lo hacíamos. Y si no, en algunos casos, por ejemplo, con el tema de abusos, con el tema de violencia ejercida con los chicos, en una oportunidad fue un adolescente que vivía en la isla Martín García directamente, que se comunicó con el 0800, en ese momento lo tenía yo en la mano, y habló conmigo. Este chico quería irse de la casa porque en realidad estaba cansado de los atropellos de su papá. Me refirió que era el único de los hermanos que no tenía el apellido del padre y él creía que eso tenía que ver con tanta violencia. En ese caso articulamos directamente con el servicio zonal e intentamos que ellos tomaran este caso. El chico se quería ir con un familiar y a las 48 horas nos avisaron que habían articulado con una tía, el chico se iba a ir de la casa donde era todo el tiempo maltratado, tanto física como psicológicamente. Tremendo, gracias, Ana. Fer, ¿querés contar un poquito esto porque ustedes hacen informes socioambientales, ¿verdad? ¿Cómo están materializando ese tema? No, bueno,
No, los informes, o sea, nosotros hay una dirección, que es la Dirección de Asistencia Técnica, que es la que se encarga específicamente de hacer los informes sociales, entre otras pericias más que hacen otros, digamos, que hacen informes médicos, arquitectónicos, cuando hay algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones habitacionales, digamos, de edilicias, de las viviendas. En este caso lo que se está haciendo, hicimos como en una primera parte, algunas trabajadoras, nosotros tenemos también trabajadoras sociales dentro de la dirección, ellas empezaron a hacer las entrevistas telefónicas y se articuló de esa manera, de hacer un informe que tenga que ver con una entrevista telefónica socioambiental. Hoy en este momento no se está haciendo, ni la Dirección de Asistencia Técnica tampoco está haciendo, porque no, por la cuestión del aislamiento. Pero hemos tenido que los juzgados lo han aceptado esa pericia con ese alcance, y también en algunas derivaciones que hicimos al Ministerio de Desarrollo Social también. Siempre que esté, digamos, como que hecho por nosotros, se ha podido, obvio que todo esto va acompañado con documentación que manda la persona, escaneada, digamos, por WhatsApp o por mail, y arma un poco la historia a partir de esa entrevista con el trabajador social y la documentación. Gracias, doctora. No sé si contesta la pregunta, era ese el abordaje social, ese era el... Perfecto. No sé ahí si en ese abordaje, hago una mención respecto a eso, ahí en esa oportunidad de hacer la entrevista, también lo que se hace es que muchas veces no es solo la consulta, porque yo ahí di unos números respecto a la consulta que termina siendo después, hay un montón de otras consultas que se triplican el número que recibimos, que tienen que ver con orientación, acompañamiento para un montón de cosas que nosotros tal vez no tenemos competencia, y hacemos derivaciones a otros organismos que están formando parte de esta mesa o a otras jurisdicciones. Ese trabajo se hace y es muy importante, y triplica el número de lo que está registrado como consulta que sí somos competentes, ¿no? Que es un poco lo que decía Santiago también respecto a esa doble como registro que uno tiene. Y ahí el trabajo del trabajador social es importante, el trabajador social, porque hace esa entrevista y un montón de acompañamientos que tienen que ver con cómo hacer el IFE, un montón de cosas con ANSES, un montón de cosas que uno trabaja todo el tiempo. Y que es, como decía acá Ana también, es lo que se necesitaba. Había mucha necesidad de la gente que llamaba de eso. Gracias, Fer. Genial, Fer, gracias. Bueno, en este panel del día de hoy, lo que escuchamos fueron las exposiciones de la órbita judicial, por decirlo de alguna manera, las instituciones y entidades que representan al Poder Judicial. Mañana el panel va a estar conformado por las organizaciones que acuden a la justicia, haciendo uso del acceso a justicia. Por eso va a ser importante escuchar la perspectiva desde los operadores, ¿no? Desde los que llevan los casos a la justicia. Entonces, el panel va a estar conformado por el Ministerio de Justicia, por la Defensoría del Pueblo, por la Facultad de Derecho y por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ahí también vamos a tener, entiendo, una rica exposición y perspectiva distinta a la que estamos viendo ahora. Así que los invitamos mañana a que participen de ese encuentro, que se les va a mandar el link, es otro link, no es el mismo, para que puedan acceder al mismo. Alessandra, ¿tenemos alguna otra consulta? No, de los que yo haya visto, no. Ok, bueno, no me queda más. ¿Hay alguna consulta ahí por hacer antes de que cerremos o esperamos? Bueno, damos por concluido este encuentro, les agradecemos muchísimo que hayan estado, los invitamos a que mañana también estén, participen, y veo muchas caras conocidas ahí, así que los saludo a todos desde la mesa en representación de la red de prestadores, así que
Gracias por estar. Y bueno, nos vemos mañana con nuevas inquietudes y para aprender también, porque de alguna manera estamos aprendiendo todo este nuevo camino, escenario que se presentó. Así que agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias a todos, en nombre de la red de prestadores.